Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana y siempre. ¿Recuerda usted el día de su bautismo, el día que se bautizó? Muchos estábamos nerviosos ese día del bautismo, muchos estaban alegres, contentos, ¿verdad? Porque iban a obedecer al Evangelio, porque habían creído a Dios. Son momentos de mucho gozo, de mucha felicidad, hermanos. Y es lo que trae el obedecer a nuestro Dios, el obedecer el Evangelio, produce mucho gozo, hermano. Como el eunuco, ¿verdad? Dice que siguió gozoso su camino. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esas 3,000 personas que obedecieron el Evangelio recibieron su palabra. Su palabra llegó a su corazón, la palabra del Evangelio. Y ellos obedecieron, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue algo maravilloso, ¿verdad? 3,000 personas que obedecieron al Evangelio por la predicación de Pedro y los otros apóstoles. 3,000 personas se bautizaron ese día para el perdón de sus pecados. ¿Y qué pasó después, hermanos? Dice el versículo 46, ahí adelantito: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría, hermanos, y sencillez de corazón, esos hermanos seguían reuniéndose, congregándose, ya sea en el templo o en las casas, para partir el pan. Y hacían sus agapes, comían con alegría de corazón. Eso es lo que trae el Evangelio, hermanos: alegría, gozo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Este hombre, este africano, ¿verdad?, que había ido a adorar a Dios, y a los eunucos no le era permitido participar por los judíos, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Era un hombre piadoso, un hombre religioso. Y de regreso escuchó el Evangelio. Se lo predicó Felipe. Él venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe, partiendo de esa escritura, le empezó a predicar el Evangelio. Dios puso los medios, ¿verdad? El Espíritu Santo envió a Felipe a predicar el Evangelio. Este hombre africano entendió el Evangelio y obedeció. Y al obedecer, dice, siguió gozoso su camino. Había gozo en su vida. En el libro de los Hechos, capítulo 16 también, versículo 34,
y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero de Filipos, ¿verdad? Dice, se regocijó, había felicidad ahora en su vida. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ellos escucharon el Evangelio, él y toda su casa, porque dice que toda su casa se bautizó él con todos los suyos. Todos los que estaban en esa casa podían entender el Evangelio. Se les predicó y lo entendieron y fueron bautizados. Y dice, ¿verdad? Llevándolos a su casa, les puso la mesa a Pablo y a Silas. Él estaba gozoso, él estaba alegre, él estaba feliz de haber creído a Dios. Y los invita a cenar, ¿verdad? Les pone ahí la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es creer a Dios, hermano. Obedecer lo que Dios manda. Ellos creyeron en el Evangelio y fueron bautizados en aquella misma hora. No esperaron más. Al instante, después de creer, arrepentirse, confesaron a Cristo y fueron bautizados. No esperaron un día, 2 días o meses como muchos de nosotros lo hicimos, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Es que no quiero fallarle a Dios, por eso no me bautizo. No han entendido, ¿verdad? Todavía el Evangelio. Hay una urgencia de que sus pecados sean perdonados. Así pensaban muchos, ¿verdad? No quiero fallarle a Dios, por eso todavía no me bautizo. Yo duré 7 años escuchando las predicaciones de los hermanos. Y muchos pensamos, ¿verdad? Es que no quiero fallarle a Dios. Primero me voy a convertir, voy a dejar lo malo, pero no. Primero tenemos que estar en Cristo para empezar una vida nueva. Y estando en Cristo, si fallamos, ahora tenemos abogado para con el Padre, que no es una licencia para pecar tampoco, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va renovando poco a poco por medio de su palabra. Pero tenemos que estar en Cristo. Aquí vemos, ¿verdad? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En aquella misma noche, hermano, que pasaron esos eventos maravillosos ahí, él quiso obedecer al Evangelio. Dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él miró que Dios estaba con estos hombres, con Pablo y con Silas. ¿Por qué, hermano? Imagínense a ese carcelero ahí. Los carceleros eran personas duras de corazón, de carácter fuerte, que seguían las leyes de Roma al pie de la letra. Difícilmente se movían, ¿verdad?, de un pensamiento a otro, o vagaban en sus pensamientos o en sus ideas. No, ellos seguían al César, obedecían los reglamentos. Pero imagínense ese carcelero, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ese carcelero, escuchando las oraciones de Pablo y de Silas, que fueron torturados, ¿verdad?
azotados, encadenados, y ahora estaban en un calabozo sin luz. Un calabozo apestoso, ¿verdad? No como las cárceles modernas de ahora, con ratas y todo lo que, las cosas feas ahí, ¿verdad? Lleno de delincuentes, de gente mala, malvada. Pablo y Silas, azotados, heridos, estaban orando a Dios a medianoche, y dice, cantaban himnos a Dios. Algo hermoso, ¿verdad, hermano? Ellos estaban cantando himnos a Dios. Aún con su dolor, aún con sus humillaciones, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Ahora imagínense ese carcelero escuchándolos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué cantan? ¿Por qué están orando a Dios? Se supone que deben de estar gritando de dolor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero tenía esa misión de cuidar a los presos. Si fallaba, era la muerte. Si fallaba, su general, su capitán, le iba a dar la muerte, lo iba a matar, porque no cumplió con su trabajo. Y él dijo, sacó la espada y miró todas las puertas abiertas, ¿verdad? No, yo me mato antes de que me maten. Y antes de hacerlo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y les preguntó, ¿verdad? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Pero no terminó ahí todo, hermanos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea que todos los que estaban ahí en su casa podían entender la palabra de Dios, podían entender el Evangelio. Inferimos que no había bebés y que no había niños. Y él, tomándonos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En aquella misma hora de la noche, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida, hermano. El carcelero no quiso esperar más. Él entendió el mensaje del Evangelio, la urgencia de que sus pecados fueran perdonados y todas las bendiciones que trae el obedecer el Evangelio a la vida de las personas. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es creer a Dios, hermano. Obedecer al Evangelio. Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que se gocen en el Señor, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos. ¿Y cómo no se iban a gozar, hermano? Si estaban en Cristo, si habían obedecido al Evangelio. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué debemos regocijarnos? ¿Por qué debe haber
regocijo, gozo en el que obedece al Evangelio, al obedecer al Evangelio. Pues todos sabemos, ¿verdad?, las bendiciones que trae el obedecer al Evangelio. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo nuestro Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay gozo, hay regocijo, hermanos, al creer y ser bautizado. Al obedecer el Evangelio, hay regocijo, hay gozo, porque se es salvo, dijo nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esa es la condición para que su alma sea salva. Creer y bautizarse. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Y para ser condenado, pues basta con no creer. Mas el que no creyere será condenado. Y si no cree, pues si no cree, no se arrepiente, no confiesa a Cristo y no se bautiza. Y no persevera en la cosa de Dios tampoco. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Es un mensaje muy claro que todos podemos entender. Todos los que tenemos uso de razón, ¿verdad? Es salvo de la condenación, salvo del infierno, salvo del castigo eterno. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El escritor de los Hebreos nos habla de una salvación tan grande. Es una gran salvación, hermanos, la que Dios nos da. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues no va a haber escapatoria, no hay escapulario, ¿verdad? Solamente obedeciendo el Evangelio vamos a ser salvos de esa condenación. Y después de ahí, permanecer en el camino de Cristo. Dice el versículo 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Podemos caer, hermanos, de la gracia de Dios, si descuidamos esa salvación tan grande, y no escaparemos de la ira de Dios, de la condenación eterna, si descuidamos esa salvación. Es una salvación muy grande que Dios nos da por gracia, hermanos. Algo que nosotros no merecemos, pero Él nos da ese regalo. Y nos pone la condición para obtenerlo. Obedecer al Evangelio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo del 7 al 9. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica que va a venir Cristo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted que ha escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha entendido, pero no ha querido obedecer, no ha dado ese siguiente paso. Si usted no lo hace y viene Cristo, dice que le va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Usted no va a entrar al cielo si no obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El carcelero, ¿verdad? Rápido, en aquella misma noche obedeció al Evangelio. Comprendió la importancia de obedecer el Evangelio. Comprendió esa gran salvación de la que nos habla el escritor de los Hebreos. Y ojalá, ¿verdad?, que muchos hermanos que se han apartado volvieran. Porque como dijo el escritor de los Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una pregunta retórica. No va a haber, la misma pregunta te da respuesta, no va a haber escapatoria. Hay gozo, hermanos, porque somos salvos cuando obedecemos al Evangelio. Y porque nuestros pecados son perdonados. Todos los pecados que usted haya cometido, y todo pecado es feo, ¿verdad?, nos separa de Dios, pero todos sus pecados, todas las maldades que usted hizo, son perdonadas por Dios al obedecer al Evangelio. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas, hermanos, judíos, habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pedro les predica el Evangelio y les dice quién era Cristo, utilizando las antiguas escrituras, a los profetas. Cristo es el Mesías, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento. A este Dios le ha hecho Señor y Cristo, y ustedes lo han crucificado, ustedes lo mataron. Imagínense qué pecado tan grande, hermanos, matar al Hijo de Dios. Estas personas se compungieron de corazón, entendieron lo grave del pecado. Su corazón ahora les dolía y querían hacer algo para remediarlo. Ya no estaban a gusto con su pecado. Querían sacarlo de ahí, querían ser perdonados. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted obedece al Evangelio,
los pecados son perdonados. Es reconciliado con Dios. Cuando nosotros pecamos, hay una separación, hermano. El pecado trae la muerte espiritual a nuestras vidas. Nosotros pecamos, somos separados de Dios. No tenemos comunión con Dios cuando estamos en pecado. Dios no escucha nuestras oraciones cuando estamos en pecado, viviendo en pecado, y no nos apartamos de Él. Estamos enemistados con Dios cuando vivimos en pecado. Somos enemigos de Dios. Cuando estamos en pecado, somos hijos del diablo. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer, están haciendo. Y los judíos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de su padre harían. Es una gran enseñanza que Dios nos da, hermano. A muchos les parecen palabras duras, pero es lo que el Señor nos enseña, es lo que Dios nos enseña en su palabra. Y Dios quiere que nos apartemos del pecado. Cuando obedecemos al Evangelio, somos reconciliados con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Cómo nosotros rogamos en el nombre de Cristo? Los hermanos tenemos esta tarea de ir y predicar el Evangelio. Esa es la forma en que Dios ruega a través de nosotros a que se reconcilien con Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y el obedecer el Evangelio trae esa reconciliación con Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Primera de Pedro 3:20. Y 21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense, hermanos, dice aquí que fueron salvadas por agua. No fueron salvadas por el arca, ¿verdad? Fueron salvadas por agua. ¿Por qué? Porque el agua limpió toda esa maldad que había en el mundo. El bautismo, dice el versículo siguiente, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Y entre paréntesis, ¿verdad? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El bautismo dice que nos salva, hermano. Y no estamos diciendo que sea parte
de la fe, del arrepentimiento y de la confesión de Cristo, ¿verdad? Es parte del plan de salvación que Dios nos ha dejado, hermanos. Y hay gozo porque dice, ahora tiene una limpia conciencia, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Cómo no estar gozosos, verdad? Con tantas cosas, tantas bendiciones que nos trae el obedecer al Evangelio. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no es esclavo de Satanás, hermanos, al obedecer el Evangelio. Ya no es esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Cristo lo ha libertado de esas cadenas del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, esto es, al Evangelio, a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Trae esa bendición de que nos liberta del pecado el Evangelio. Vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Al obedecer al Evangelio, hermanos, somos cristianos, somos también una nueva criatura. Al obedecer al Evangelio, como aquellas 3,000 personas, usted es añadido a la iglesia de Cristo. Si usted quiere ser miembro de la única iglesia que Cristo fundó, la iglesia de Cristo, la iglesia universal, tiene que obedecer al Evangelio. Tiene que ser bautizado como aquellas 3,000 personas que obedecieron al Evangelio, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Qué importante, hermanos, ¿verdad? Es obedecer al Evangelio. Y cómo trae gozo, cómo trae bendiciones, cómo no estar felices, hermanos, alegres de ahora ser hijos de Dios, de haber sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora somos salvos. Nuestros pecados, aquellos que cometimos en el pasado, fueron perdonados, fueron borrados, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Somos una nueva criatura. Estamos en el cuerpo de Cristo, en el reino de Cristo, que es su iglesia, hermanos. Grandes y maravillosas bendiciones, hermanos, trae el obedecer el Evangelio. Ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Si usted no ha obedecido aún, hoy lo puede hacer y ser partícipe de estas grandes bendiciones que Cristo Jesús tiene para usted. Y está esperando nada más que usted abra la puerta de su corazón. Aquí hay agua, dijo ese hombre africano, el eunuco. Él entendió el Evangelio, confesó a Cristo como el Hijo de Dios, y pasaron por cierta agua, ¿verdad? Y dijo el eunuco a Felipe, aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ambos bajaron al agua y Felipe le bautizó. Y dice, ¿verdad? Y el eunuco siguió gozoso su camino. Hay gozo, hermanos, muy grande. ¿Cómo no estar feliz, cómo no estar gozoso, hermanos, si había recibido esas grandes bendiciones que acabamos de leer? Si usted quiere obedecer al Evangelio, aquí hay agua. Ponemos a llenar la pila y usted puede ser bautizado para el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia de Cristo y ser salvo. Y tantas grandes bendiciones, ¿verdad? Gracias y que Dios les bendiga.